a leer juntos en la Epístola a los Gálatas, el capítulo 5, desde los versículos 16 al 25, por favor. Si tienen sus Biblias, si quieren acompañarme, por favor, vamos a estar leyendo allí. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice el apóstol: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor en esta noche. Tenemos en nuestra casa un árbol de paltas. Hace unos 5 años plantamos desde su semilla a su carozo y el árbol, como suele pasar con los paltos, creció muy rápidamente, se llenó de hojas, pero no dio fruto en todo ese tiempo. Nos dijeron que al 5.º año debía comenzar a dar las esperadas paltas. Bueno, mirábamos cada día y no encontrábamos señal alguna, así que estábamos con mi esposa frustrados, realmente frustrados. Ella me dijo un día, Ligia es muy práctica, y me dijo: hay que cortarlo, cortémoslo y terminemos. Yo le dije: hagamos como el Señor, démosle un año más, como si el árbol nos hubiera oído. Días después, ella misma descubrió que había 3 mini paltitas. Bueno, había empezado a dar fruto. Y estamos esperando, desde luego, una buena cosecha en el futuro. Es que, lógicamente, de un árbol de paltas, ¿qué se espera? Pues se espera que dé fruto y dé paltas. ¿Qué otra cosa? En ese sentido, de un creyente, de un hijo de Dios, el Señor también espera que dé fruto. En Juan capítulo 15, el Señor Jesucristo está hablando y dice: yo soy, ustedes recuerdan bien ese pasaje, la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, es decir, toda rama que en mí no lleva fruto, la quitará. Y toda rama que lleva fruto, la limpiará para que lleve más fruto. Y agrega el Señor: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Eso es lo que espera el divino labrador de nosotros, de cada creyente. Que llevemos fruto, más fruto y mucho fruto. Y no solo en obras, sino también en carácter y en conducta cristianas. Justamente el pensamiento del apóstol en este capítulo 5 de Gálatas se desarrolla en torno a la vida cristiana, y más específicamente a la ética cristiana. Es decir, el modo en que los cristianos debemos vivir, ya que Cristo nos hizo libres de la esclavitud de la ley. De una ley que, como sabemos, no es capaz de cambiar vidas y conductas, de una ley que solo muestra el pecado, pues está enquistado ese pecado en nuestra naturaleza y tenemos absoluta incapacidad para vencerlo. Por eso estamos hablando del fruto del Espíritu. Hay 3 asuntos que desarrolla el apóstol Pablo en este párrafo y que quisiera comentar brevemente con ustedes en esta noche. En primer lugar, el andar en el Espíritu.
los versículos 16 y 17. En segundo lugar, la guía del Espíritu, versículos 18 al 21. Y en tercer lugar, el fruto del Espíritu en los versículos 22 al 25. Comencemos pues por el primero, el andar en el Espíritu. Dice en el versículo 16 y 17, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Quedémonos aquí. Andar en términos paulinos es el conjunto de actividades que conducen la vida de una persona. Andar, en término bíblico, podríamos traducirlo como desarrollar la conducta, o en todo caso, y más sencillamente podemos decir que es vivir, sencillamente vivir. Así que vivir en el Espíritu, o por el Espíritu, o con el poder del Espíritu, tendrá un resultado evidente. El resultado es no satisfacer o no obedecer a los deseos de la naturaleza carnal. La versión 60 que hemos leído dice no satisfagáis los deseos de la carne, pero una mejor traducción del original es no satisfaréis los deseos de la carne. Y esto es lógico, porque cuando el cristiano vive en el poder del Espíritu, recibiendo de él la vida plena, abundante, no hace falta no satisfacer los deseos de la carne. De hecho, la consecuencia, el resultado, es que esos deseos no van a ser satisfechos. Cuando el apóstol dice carne, no se refiere, sabemos, a nuestro cuerpo físico, sino a ese principio espiritual que anida en la naturaleza caída, pecaminosa de nuestro ser. Es lo que la Biblia menciona como el viejo hombre, en contraste con la nueva naturaleza, esa participación que tenemos en la naturaleza divina y que Pablo llama el nuevo hombre. El creyente vive en la esfera de un verdadero conflicto. El conflicto hostil y permanente entre la carne y el espíritu. Así lo dice el versículo 17, porque el deseo de la carne, es decir, de la naturaleza carnal, el viejo hombre, la vieja naturaleza, es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, para que no hagáis lo que quisierais. Dicho de otro modo, los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que ustedes quieren. El Espíritu de Dios y nuestra carne, dice William MacDonald, están en perpetua guerra y seguirán estándolo hasta que seamos llevados al hogar celestial. Son como dos adversarios, uno frente al otro, luchando permanentemente por el control de nuestra mente, de nuestros sentimientos, de nuestras decisiones, de nuestros actos. De esta forma, no hacemos lo que queremos, sino lo que aquel oponente, que es más fuerte, demanda o incluso determina. Muchas veces ocurre ciertamente lo que dice Pablo en Romanos capítulo 7. Nosotros no hacemos lo que queremos y hacemos lo que no queremos hacer. Y entonces, como el apóstol Pablo, descubrimos que hay en nosotros una ley, una fuerza que nos impide hacer la voluntad de Dios. Es el pecado. Es el pecado que mora en nuestra vieja naturaleza, y esta vieja naturaleza, hermanos queridos, nunca se convierte. Por lo tanto, querer vencerla en el poder personal del creyente es una batalla perdida. El esfuerzo personal nunca logrará vencer en este conflicto. Al contrario, llevará al creyente a la frustración, a sentirse esclavo, impotente e incapaz. Tengamos en cuenta que el ser de Cristo y tener el Espíritu Santo como nuestro huésped divino no es garantía de victoria. La victoria solo es posible si permitimos al Espíritu Santo tener control de nuestras vidas. Así que solo aquel que vive en el poder del Espíritu de Dios llega a experimentar el triunfo y la verdadera libertad que con él se consigue. Este control tampoco es una mera crisis, sino es un proceso continuo de una vida de obediencia a la palabra de Dios,
día a día, día a día. Es imposible separar el espíritu de la palabra. Por lo tanto, andar en el espíritu es vivir al compás, en obediencia total a la palabra de Dios. El recordado hermano don Felipe Expósito decía hace unos años, antes de partir a la presencia del Señor, debemos ir cada día al gimnasio espiritual para quemar las energías de la carne. Así debería ser. Andar en el espíritu. La segunda cosa que el apóstol está apuntando en este párrafo precioso de la Epístola a los Gálatas 5, en los versículos 18 al 21, es ser guiados por el Espíritu. La guía del Espíritu es necesaria para vivir fuera del imperio de la ley, para vivir una vida de verdadera libertad espiritual. La ley nos muestra nuestra tendencia, y nuestra tendencia siempre es el pecado, la corrupción y las obras de la carne. Pero Cristo nos libertó de la ley. Por lo tanto, estas obras son la manifestación de aquellos que no son de Cristo, no de aquellos que ya somos de Cristo. Y al contrario, deben ser cosas que el creyente, aunque por supuesto no está exento de cometerlas, no debe practicar en su conducta habitual. Un cristiano verdadero, queridos hermanos, no puede vivir practicando estas obras carnales que menciona aquí el apóstol Pablo. Así lo dice también el apóstol Juan en capítulo 5 y versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, recuerda, no practica el pecado. Y dice el apóstol, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Si esto fuera una manera de ser, una conducta habitual, habría que preguntarse seriamente si esa persona ha nacido de nuevo. Tal vez es un convencido, pero nunca fue un convertido. Jamás ha nacido a la fe de Cristo. Y esto es un asunto serio, es un asunto solemne. Entonces, antes de hablar del apóstol Pablo del fruto del Espíritu, que es nuestro tema, como si fuera una joya expuesta sobre un paño negro, Pablo va a enumerar lo que son las obras de la carne y dice que son manifiestas. Esto quiere decir que son evidentes, que se muestran en toda su perversidad. Siempre fue así. En tiempos del apóstol, antes y en nuestros días, sobre todo en nuestros días. Podemos dividirlas en 4 ámbitos. Pablo habla de pecados sexuales en primer lugar. Habla de adulterio, de fornicación, incluyendo en este término toda clase de inmoralidad tocante al sexo, de inmundicia, es decir, toda impureza de palabras, de pensamientos, de deseos, de acciones. Algunos, como John Stott, dicen que inmundicia puede traducirse como vicios antinaturales, tan de moda hoy en día. Es decir, pecados entre personas del mismo sexo. Finalmente, el apóstol habla de la lascivia o la indecencia, que incluye un concepto abierto e inapropiado del decoro, actitudes sensuales con intención de provocar, de incitar a pensamientos o acciones pecaminosas y aún perversas. La segunda clase de estos pecados de la carne son pecados en el ámbito de la religión o de las creencias. Y Pablo habla entonces de la idolatría, que va desde luego de actividades de cultos paganos a todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Y es mucho más de lo que nosotros pensamos en el mundo de hoy. El dinero, los placeres, los ídolos humanos. Hace poco estuvimos viendo cómo con alegría festejábamos el triunfo de Argentina, pero ya llegaba a un grado de idolatría. De eso se trata lo que está hablando Pablo. Pablo habla también de hechicerías, de prácticas espiritistas, demoníacas, de magia, horóscopo, suerte, etc. Y porque así también lo indica el término en el original, el uso de drogas y cualquier sustancia que perturbe la mente. La palabra es fármaco. Entonces, incluye también las drogas. En tercer lugar, Pablo habla en estos pecados de la carne, estas obras de la carne manifiestas, de pecados sociales. Y aquí la lista es más amplia.
Incluye pecados, algunos de los cuales no se le da trascendencia grande, la trascendencia que realmente tienen. Justamente entre nosotros está el hermano Zarataga, y él y su esposa nos regalaron un libro años atrás que trata de esos pecados permitidos, que nos parecen que son permitidos, que son pecados que no son tan pecaminosos, los podemos hasta tolerar. Es un libro fantástico que he leído, desde luego, y entre esos pecados el apóstol, esos pecados menos pecaminosos, diríamos, habla de enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, es decir, rivalidades o arranques de furia, intrigas partidarias, de disensiones, de herejías justamente son sectarismo, las grietas que se producen en la iglesia, de envidias, pero miremos que estos pecados pueden derivar en el último que menciona los homicidios, y hay muchas maneras de matar a una persona, hasta con la lengua. Finalmente, Pablo menciona en este catálogo de horribles pecados aquellos derivados de excesos personales, borracheras y orgías, tan de la mano la una de la otra. Y como esta lista no es exhaustiva, el apóstol agrega, y cosas semejantes a estas. Hermanos, es indudable que un cristiano no debería practicar estos pecados que merecen una advertencia apostólica con la que termina el versículo 21. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Practicar justamente es hacerlo en forma habitual, permaneciendo en un estado de no arrepentimiento. Por lo tanto, Pablo no se está refiriendo aquí a pecados circunstanciales, sino a un verdadero estilo de vida. Un cristiano verdadero nunca tendrá ese estilo de vida como cosa normal, porque si lo hiciera durante un periodo de tiempo, seguramente llegará al arrepentimiento, a la confesión y al retorno a Dios. Así le pasó a David con aquel pecado, recuerdan, aquel pecado tremendo, aquellos, más bien una serie de pecados, horrorosos pecados que cometió, no sin querer, sino a sabiendas. Codicia, engaño, asesinato, adulterio, hipocresía. David necesitó el dedo acusador del profeta guiado por Dios para volver en sí, para ver la magnitud de su pecado, para confesarlo y ser restaurado. Los Salmos 32 y 51 justamente son testigos de esa triste experiencia del rey David. Bueno, la guía del Espíritu es pues indicio de aquellos que son de Cristo y por lo tanto no viven practicando ese modo de vida porque son hijos de Dios. Y así lo expresa Romanos capítulo 8 y versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por eso, allí en Gálatas, en el pasaje que leímos, en el versículo capítulo 5 y versículo 24, el apóstol Pablo está diciendo estas palabras. Gálatas 5 y 24. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gracias a Dios, esta es una realidad en aquellos que somos del Señor. Debemos vivir entonces esa experiencia de una carne crucificada para no vivir y no hacer las obras de la carne. Andar en el Espíritu, ser guiados por el Espíritu. En tercer lugar, el fruto del Espíritu. Estamos entonces en el capítulo 5 de Gálatas y ahora vamos a estar en los versículos 18 al 25. Leo simplemente los versículos 22 y 23. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Con el telón oscuro de fondo, como decíamos antes, de los versículos anteriores, que hablan de las obras de la carne, ahora Pablo va a enfocarse en el fruto del Espíritu. Notemos que no dice los frutos del Espíritu, sino el fruto, en singular. Porque la presencia
y la acción permitida del Espíritu en la vida del creyente. Cuando digo permitida es porque el Espíritu Santo yo debo permitir que actúe en mi vida. Él está, pero puede estar inerte, a menos que yo le dé el lugar, no silenciándolo, no entristeciéndolo. Cuando yo le doy permiso o en todo caso le doy oportunidad para que trabaje en mi vida, entonces esa acción permitida del Espíritu en la vida del creyente controla su mente, sus emociones, sus acciones y produce el fruto o un fruto que se puede manifestar, expresar en 9 dones o virtudes. No alguna de ellas, sino todas, como un bendito racimo de fruto que no es otra cosa que la reproducción del carácter y la conducta de Cristo en nuestras vidas. Digo otra vez, el fruto del Espíritu no es otra cosa, queridos hermanos, que la reproducción del carácter y la conducta de Cristo en nuestras vidas. El propósito de Dios justamente para el creyente aparece claramente expresado allí en Romanos 8 y 29. Porque a los que antes conoció o les conoció de antemano, también los predestinó para ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La palabra predestinó allí tiene la idea de fijar un destino, inclusive de poner un cerco alrededor. Dios nos cerca para que podamos cumplir ese propósito de reproducir en nuestras vidas la imagen del Señor Jesús. Es el gran propósito de Dios, transformarnos según la imagen de su Hijo, es decir, reproducir en nosotros permanentemente y crecientemente el perfil del carácter de Jesús. Y ese perfil, ese carácter perfecto del Hijo de Dios, no es alguna de estas virtudes, sino todas ellas. Por eso se dice el fruto del Espíritu. El Espíritu quiere reproducir entonces en nosotros, en nuestra dimensión humana, todas las virtudes del Señor, aún con las limitaciones que tenemos por vivir en este cuerpo de bajeza. El carácter maduro, equilibrado, armonioso del Señor Jesús en nuestra vida. Él es el modelo, sin duda. Es el paradigma, es el molde que debemos imitar y reproducir. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer y puede hacer. Por eso solo debemos permitir que Él lo haga en toda su plenitud. Eso nos corresponde a nosotros. Por eso el apóstol Pablo nos dice que Dios es el que en nosotros obra así el querer como Él hacer para que se cumpla su buena voluntad. Ahora, hermanos, no podemos llevar este fruto en base a nuestros deseos o esfuerzos personales, sino a una entrega incondicional al Espíritu Santo para que Él lo haga en nosotros. El catálogo de virtudes que aquí detalla Pablo como el fruto del Espíritu es como una especie de ejército que se enfrenta al ya visto de los vicios de la carne. Como vimos, son dos fuerzas en pugna. Y el verdadero creyente en el Señor, a pesar de sus debilidades, a pesar de sus fracasos, verá como las virtudes prevalecen sobre los vicios. El Espíritu vence sobre la carne cuando el cristiano vive en la esfera del Espíritu Santo, gobernado por Él y ajustando permanentemente su vida a las demandas de la palabra de Dios. Por lo tanto, es tan importante cada día estar al son de la palabra de Dios, meditándola, profundizándola, estudiándola, mirando en ella el propósito de Dios para nuestras vidas, mirando en ella lo que es el carácter y la conducta del Señor para poder permitir al Espíritu Santo que la reproduzca en nosotros. Por eso estas virtudes del fruto del Espíritu son una verdadera fotografía del Señor Jesús y fíjese, afecta todas las áreas de nuestra vida, de nuestra relación con Dios, de nuestra relación con nuestros semejantes
y de nuestra relación con nosotros mismos. Fíjense, habla de amor, gozo y paz. Y tienen que ver de nuestra relación con Dios. Es vivir conforme al amor de Dios, al amor de Cristo, sentir el gozo de su presencia y sentir la paz con Dios y a la vez la paz de Dios. Paciencia, benignidad y bondad tiene que ver con nuestra relación con nuestros semejantes. Y finalmente fe, o mejor fidelidad, porque así se debería traducir, fidelidad, mansedumbre y templanza o dominio propio, tiene que ver con nuestra interioridad, con nosotros mismos. Cuando observamos estas virtudes como demostración del carácter perfecto de Cristo, las hallamos en Él en la total dimensión, en la máxima perfección. A eso deberíamos apuntar. Claro que no lo vamos a lograr en nuestra vida aquí perfectamente, pero ese debería ser nuestro objetivo. El objetivo de un hombre espiritual, de una mujer espiritual, debería ser llegar justamente a reproducir en la vida el carácter de Cristo. Cuando nos comparamos como si fuera un espejo con Él, nos damos cuenta que la imagen que nos devuelve nuestro espejo, o más bien la imagen nuestra en el espejo, es muy deficiente comparada con el carácter y la conducta del Señor, sin lugar a dudas. Pero no debemos de caer en nuestro ánimo, hermanos, porque Dios se ha propuesto hacer una obra que ya diseñó para cada una de nuestras vidas y conforme a su promesa lo hará. Proverbios 4:18 dice, la senda de los justos es como, recuerda, la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es cierto que puede haber caídas, es cierto que puede haber frustraciones en nuestra vida, derrotas en nuestra vida, pero la tendencia que marca este versículo es que la senda del justo es como la luz de la aurora, va en aumento. Pablo lo dice en otras palabras en Filipenses capítulo 1 y versículo 6, que conocemos bien. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, la completará hasta el día de Jesucristo. Y a mí me da tanta paz cómo termina este versículo, porque no depende de mí, depende de Él. Dice, fiel es el que os llama, el cual, ¿cómo dice? El cual también lo hará. Lo hará. Hermanos y hermanas, podemos estar confiados. Él lo hará. Debemos darle lugar para que así lo haga. Bueno, veamos sucintamente, muy sucintamente, porque el tiempo avanza, estas virtudes. De todos modos, los hermanos lo van a ir viendo, no sé si es semana tras semana o mes tras mes, lo que fue, pero de todos modos, semana tras semana debe ser, viendo estas virtudes en sucesivos mensajes. En primer lugar, son las virtudes de nuestra relación hacia Dios. Y allí tenemos el amor, el gozo y la paz. Amor. Hay varios términos en griego que se traducen como amor. Los dos más importantes, que los conocemos bien, por eso lo digo, son fileo y agape. Fileo es el amor de la amistad, es el amor porque. Porque me aman, yo amo. Pero el otro, el más excelente de todos los amores, es el amor agape. Y el amor agape no es el amor porque, sino el amor a pesar de. A pesar de que no me amen, yo amo. O por lo menos debo amar. Mire cómo lo dice Pablo en 2 Corintios 12:15. Dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré. Eso es amor. Me gastaré del todo. Eso es amor de entrega. Ese es el agape bíblico. Por amor de vuestras almas, dice Pablo, aunque amándoos más, sea amado menos. Esta palabra es la que se usa para el amor de Dios para los hombres. Juan capítulo 3 y verso 16. Es el amor que fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, Romanos 5:5. Este amor
Es un sentimiento tanto de la mente cuanto del corazón. Atañe tanto a las emociones como a la voluntad. Y fíjese, no es un amor que fluye siempre, ni fácilmente. Por eso en la Biblia se nos manda amar. Dijo el Señor, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Vez tras vez aparece esta exhortación en el Nuevo Testamento. Amaos, amad a los hermanos, tened entre vosotros ferviente amor, etcétera, etcétera, etcétera. No es fácil amar así a todos. Tal vez sea fácil amar a los que nos aman, pero la Biblia nos dice que hay que amar a todos, a nuestras esposas y esposos, a nuestros hijos, familiares, hermanos, amigos y aún enemigos. ¿Cómo es el amor de Cristo? Ya que es Él el modelo, el molde para nosotros. Es un amor sincero, es un amor profundo, un amor real, aún sabiendo que en las próximas horas iba a ser traicionado, negado, abandonado. Dice Juan 13 que habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Es decir, hasta no poder amarlos más. Ese es el amor que Dios nos pide, como fruto del Espíritu Santo. En 1 Corintios 13 se nos describe el amor de Cristo. Es Él, es el amor del Señor. Y dice la Escritura que ese amor es sufrido, benigno, que el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese amor nunca deja de ser. Así que ese amor que nos pide como fruto del Espíritu Santo, la palabra del Señor, es el amor del respeto, de la devoción, del afecto, que incluyen siempre el servicio voluntario y la disposición incondicional al sacrificio. ¿Podemos amar así? Sí podemos. Siempre que el Espíritu Santo controle nuestra vida y produzca Él ese fruto. Segundo, gozo. El gozo de Cristo en cada creyente. El Espíritu reproduce o quiere reproducir en nosotros el gozo del Señor. Jesús fue un hombre gozoso. Lo fue. La Biblia es cierto que dice que es varón de dolores, experimentado en quebranto, pero también recoge las palabras del Señor a los suyos, cuando les dijo, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido o completo. Una versión traduce este versículo así. Les digo esto para que sean tan felices como yo. Felicidad es una palabra bastante hueca de significado. No es la felicidad trivial, es el gozo profundo del Señor. Sí, el Señor fue un hombre gozoso. Aún antes de su muerte, la Biblia nos dice que por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció la vergüenza. Hebreos capítulo 12. Así que ese gozo, que es fruto del Espíritu, hermanos, no es una alegría efímera, inconsistente, que proviene de las cosas pasajeras, terrenales o de circunstancias favorables. Es la felicidad profunda, silenciosa, que no se basa en circunstancias que cambian, sino en verdades y promesas que nunca cambian, y que es fruto de la comunión íntima con el Señor. Alguien dijo esto: tengo todas las cosas en Cristo cuando me son dadas, y tengo a Cristo en todas las cosas cuando me son quitadas. Déjeme decirlo otra vez. Tengo todas las cosas en Cristo cuando me son dadas, y tengo a Cristo en todas las cosas cuando me son quitadas.
Cuando uno piensa, razona de esta forma, el gozo llena el corazón. ¿Por qué? Porque a pesar de las pruebas que muchas veces nos quitan la alegría, aún permanece ese sentimiento de gozo que, como Pablo le dice a los filipenses, gozaos en el Señor. ¿Cuándo? Siempre, siempre. Es fácil decirlo, no es fácil el cumplirlo, pero así debería ser. Santiago lo dice también. Dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Bueno, podemos decir no por ellas en sí, sino porque sabiendo que la prueba en nosotros produce paciencia. Y la paciencia, bueno, etcétera, lo que dice la palabra. ¿Cuánta necesidad tenemos de este gozo, queridos hermanos? ¿Cuánta necesidad de cantar como tantas veces cantamos? Sentimos en el corazón el gozo de la salvación, el gozo del Señor. Conmueve todo nuestro ser, nos hace el alma enardecer de amor a nuestro Dios. Gozo. En tercer lugar, paz. La paz. En el lenguaje del Nuevo Testamento, esta palabra equivale al shalom del Antiguo Testamento. La paz en el concepto hebreo no significa ausencia de dificultades, de conflictos, nada de esto. La paz bíblica significa esa tranquila serenidad, ese silbo apacible del corazón, que proviene de la plena conciencia de que nuestros tiempos, como dice el Salmo, están en las manos del Señor. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor. Pero también les dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Y agrega, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Por cierto, los creyentes hemos experimentado la paz con Dios, porque Cristo es nuestra paz y en la cruz Él hizo la paz. Pero también debemos experimentar la paz de Dios, que Filipenses 4 nos dice, es aquella que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Las próximas tres virtudes son hacia los demás. La primera es la paciencia. En el Nuevo Testamento hay dos palabras que se traducen como paciencia. Una tiene que ver con soportar el peso de las dificultades, de los problemas, sin ceder. No es esta la palabra que se utiliza aquí. La que se utiliza aquí tiene que ver con personas. Es la longanimidad, la largura de ánimo. Por lo tanto, se puede traducir también como tolerancia, como comprensión hacia los demás. Crisóstomo, uno de los padres de la Iglesia, sucesores de los apóstoles, claro, decía que la gracia del hombre, que pudiendo, la tolerancia, la paciencia, la gracia del hombre, que pudiéndose vengar, no lo hace, y del que es lento para la ira. Esa es la paciencia. Así que esa disposición tranquila de aceptar situaciones irritantes o dolorosas. Sin duda, el Señor es paciente para con los hombres. Dice la Biblia que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Alguien dijo, y la verdad que lo confieso que lo siento así también. Si Dios hubiera sido hombre, hace tiempo que hubiera levantado su mano para destruir este mundo. Pero tiene tal paciencia que soporta todos nuestros pecados y no nos desecha. Así es Dios. Ahora, nosotros somos tan frágiles que pronto nos ofendemos, ¿cierto? Cuando hace alguien algo que no nos parece justo, que alguien habla mal de nosotros o de una forma desmedida, etc., que fuéramos capaces de imitar esa paciencia, esa tolerancia, ese comprender inclusive a los demás, tolerando sus ofensas, sus provocaciones y hasta su oposición. Quinto lugar, también hacia personas la benignidad. También podríamos hablar de ella como la amabilidad o la gentileza. Es el resultado de un carácter templado, maduro, que generalmente ha sido experimentado
en situaciones difíciles, en pruebas, en amarguras, pero que como resultado ese carácter no es agrio, sino gentil y amable. Usted recuerda en Isaías 5, Dios en la figura de un labrador quería recoger de su pueblo, como si fuera una vid, uvas dulces de obediencia, de comunión, de amor hacia Él, y solo podía cosechar uvas agrias de indiferencia y desprecio. Me pregunto, ¿qué clase de uvas está recogiendo en mi vida? ¿Qué clase, permítame preguntarle, está recogiendo en su vida? Porque cuando miramos la vida del Señor Jesús podemos mirar un hombre benigno, no agrio, no falto de carácter, por cierto. Eso no es la benignidad, sino un hombre equilibrado, templado, dulce, tierno, afable. En 1 Corintios 13 se nos dice que el amor es benigno, o podríamos decir mejor que actúa benignamente. Literalmente eso quiere decir que es útil, que es servicial, que es bondadoso. No solo soy útil cuando soy gentil, sino cuando soy servicial, cuando mis acciones son útiles para los demás, supliendo sus necesidades. Así que el que ama con este amor benigno tiene un interés sincero por otro, sin duda, y es incapaz de vivir sin hacer bien a los demás. Benignidad. Necesitamos benignidad. Agrega el apóstol bondad. Es parecido al anterior, pero tiene otros matices. Un autor cristiano dice, es la virtud equipada para cada momento. El que es benigno es gentil y siempre tiene la iniciativa de ayudar a su prójimo, a su próximo. Prójimo es mi próximo. El que es bondadoso es noble de carácter y además puede hacer el bien a los demás, no necesariamente por medios amables siempre. Así que hay una bondad que siempre es beneficiosa para los otros, pero para ser así, en ocasiones debe ser firme, cuando la reprensión o la corrección son necesarias para un beneficio duradero. La bondad también corrige, la bondad también reprende. Un padre no deja de ser bondadoso porque corrija o reprenda a sus hijos. Un pastor en una iglesia no deja de ser bondadoso cuando corrige o disciplina a los creyentes, siempre con el afán de restaurar sus vidas. ¿No lo hizo el Señor acaso? ¿No corrigió el Señor a sus discípulos? Y sin embargo, nunca menguó su bondad hacia ellos y además siempre los restauró. Hermanos, el Espíritu Santo sin duda quiere reproducir en nosotros esta calidad moral de vida. Ser buenos, bondadosos hacia los demás, pacientes, benignos, saliendo al encuentro de aquellos que nos necesiten. Finalmente, las últimas tres virtudes. Y esas son en relación con nosotros mismos. La fe. Bueno, dijimos que la fe debería traducirse como fidelidad, porque no se refiere a la fe ejercida hacia Dios por el creyente, sino a esa característica que hace del creyente alguien digno de confianza, alguien veraz, alguien leal. Dios es así. Las escrituras nos dicen, y es apoyo de nuestra fe, Dios es fiel. Su palabra es fiel, sus promesas son fieles. Podemos confiar en ellas de todo corazón, sin duda. Así es el Señor también. La Biblia nos dice que dos de sus nombres son fiel y verdadero. Y la Biblia también nos dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hace un tiempo atrás solíamos cantar una canción que dice, puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Si el sol, recuerda, si el sol llegara a oscurecer y a no brillar ya nunca más, igual confío en el Señor, no me va a fallar. Él es fiel. Y esa característica debería ser nuestra también. Claro, en nuestra dimensión pequeña como humanos. Ser confiables para los demás.
dignos de crédito, que nos puedan creer que cumplimos la palabra. Vivimos en días cuando la palabra no se cumple. En 1000 situaciones, la palabra no se cumple. No debe ser así un cristiano, sin duda. Nuestra palabra debería ser como la Biblia dice, sí, sí, no, no. Y lo que es más de esto no es sabio. En octavo lugar, la mansedumbre. ¿Qué es una persona mansa? Hermanos, una persona mansa no es una persona de poco carácter, no es un pusilánime, no es un indeciso, un irresoluto, nada de esto. Una persona mansa no es ni impulsivo ni cobarde, es una persona dócil, no soberbia, no arrogante, no pagada de sí mismo. Es una persona que es sumiso a la voluntad de Dios, que no se revela, que la acepta mansamente. Pero además, el manso es una persona que es capaz de ceder sus derechos por amor a los demás. El manso es una persona que necesita aprender de los demás, que quiere aprender de los demás. ¿Quién es tan suficiente que no necesita esto? ¿Quién es tan suficiente en una congregación que no necesita aprender aún de los hermanos más sencillos en la congregación? Yo necesito aprender de todos, hermanos. Y eso debería ser en mi vida, debería ser, lo pongo en potencial, un rasgo de mansedumbre. Así que la mansedumbre se refiere pues a ese espíritu sumiso a Dios, sumiso a su palabra, dócil en todo, moderado y considerado hacia sus prójimos. No cabe duda que otra vez el ejemplo máximo es el Señor. Usted recuerda en Mateo capítulo 11, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y es muy notable el resultado. Hallaréis descanso para vuestras almas. Pablo le dice a los corintios, os ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo. Así que el ejemplo máximo de una vida mansa es aquel que no hizo valer sus derechos, aunque los tenía, ciertamente. Bueno, fuera del Señor hubo hombres mansos también. Moisés fue uno, ¿recuerdan? Al frente de un pueblo rebelde, contradictor. Así que humanamente también se puede ser manso. Cuando hay arrogancia, soberbia en la mente y en las acciones, no se puede vivir una vida tranquila. No cabe duda, no hay descanso. Pero aquel que sabe encomendar la causa al que juzga justamente y actúa mansamente, descansa en su poder, en su gracia y vive así, vive con mansedumbre. Finalmente, la templanza. Templanza o el dominio propio. Es la virtud que permite el autocontrol de nuestros impulsos, tendencias o deseos. Pero no en el poder de nuestra naturaleza, sino por el poder del Espíritu de Dios que ejerce ese poder en nuestra mente, en nuestros sentimientos, haciéndonos dóciles a sus deseos y no a nuestros deseos. Es el control del carácter, de las emociones, de las reacciones, de los deseos más profundos que la carne nos presenta y ser capaces de dominarlas, de ponerlas bajo control. Pablo lo dice en 1 Corintios 9:25, dice, todo aquel que lucha, recuerda, de todo se abstiene. Es interesante mirar esos versículos también, hasta el 27 de 1 Corintios 9. Pongo mi cuerpo en servidumbre. Eso significa dominio propio. Es la virtud que hace al hombre entonces tan dueño de sí que es capaz de ser siervo de los demás. Bueno, un escritor, y termino, resumió estas virtudes en una frase interesante y sencilla. Dijo esto: en lenguaje llano, este pasaje se puede traducir así. El fruto del espíritu es una disposición afectuosa, amistosa, un espíritu radiante y un carácter alegre, una mente y forma de actuar tranquilas, una paciencia longánime en circunstancias provocadoras y con personas difíciles de soportar, una consideración y disposición a ayudar a otros con tacto, un juicio y ánimo
generosos, lealtad y fiabilidad bajo todas las circunstancias, una humildad que olvida el yo, gozándose en el bien de los demás. En todas las cosas, dominado y controlado por uno mismo, lo que es la marca final de la perfección. Me pareció muy interesante. Pablo dice entonces, contra tales cosas no hay ley. Es decir, no hay ley que condene cosas como estas, sin duda. Podemos vivir fuera de la ley en este sentido. Ahora, hermanos, hemos visto el contraste que hay entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y hemos visto también que el fruto del Espíritu desarrollado en perfección el carácter de nuestro Salvador es el modelo para nuestra vida. La pregunta es esta. ¿Podemos vivir esta clase de vida? Sí podemos. No en nuestra capacidad, intenciones o poder, sino en el poder del Espíritu Santo. Así que el requisito para lograr el fruto del Espíritu es vivir vidas llenas del Espíritu, controladas, gobernadas por el Espíritu de Dios. ¿Recuerda lo que le conté al principio sobre el árbol de paltas? Le dimos una oportunidad y el árbol dio fruto, al menos hasta ahora, y seguirá dándolo si Dios quiere. En Lucas 13, el Señor citó una interesante parábola, y no de una palta, sino de una higuera. Usted debe recordar bien. Un día vino a buscar fruto de ella, no lo halló, y entonces le dijo al viñador, hace 3 años que vengo a buscar fruto y no lo hallo, córtala. Y el viñador le dijo, Señor, déjala todavía este año, voy a abonar la tierra y veamos si da fruto, y si no, la cortarás. Curiosamente, después de un tiempo, esa parábola se hizo realidad. En Mateo 21, el Señor estaba con sus discípulos, tuvo hambre, fue a una higuera y no tenía fruto. Y recuerda lo que hizo. La maldijo y se secó. ¿Cuál es mi reflexión final? La pregunta es, ¿cómo está el árbol de mi vida? Permítame preguntarle, hermano, hermana, ¿cómo está el árbol de su vida? El divino leñador, labrador, nos da una oportunidad más para que produzcamos fruto. Pero si viene y no encuentra fruto vez tras vez, es posible que la higuera se seque. Y será muy triste que eso suceda porque tiene trascendencia perenne en nuestra vida, no solo aquí, sino en la eternidad. Así que le pido que hoy mismo pensemos con humildad, vayamos a los pies de Cristo, le pidamos ayuda en nuestra vida para que comience a dar fruto, no solamente de buenas obras, sino también de un carácter y una conducta conforme al propósito, al diseño, al molde del Señor. Si llevamos fruto, que haya más fruto. Y si hay más fruto, que haya mucho fruto. Porque entonces en eso será Dios glorificado y será bendición para nuestras vidas. Gracias por su atención. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude a evaluar una vez más este precioso mensaje que nos deja el apóstol Pablo aquí, el fruto del Espíritu, para la gloria de Dios, para nuestra bendición. Esperamos que la palabra sea de bendición para su vida y repercuta para el bien de los que los rodean. Por consultas o consejería, escríbanos a hombresdecristo1@gmail.com. Hasta la próxima, Dios mediante.